el único problema es que por ahí van a ver las letras más chiquitas, pero va a ser lo único. No sé, otro día lo podemos ensayar previamente para que salga mejor. Buenísimo. Bueno, entonces, como decía, dentro de esas dimensiones, la que nos había quedado analizar era el trabajo desde el punto de vista físico, ¿sí? El trabajo mecánico, pensando en que Carlos hace un trabajo externo, o no, moviendo esas cajas que tiene que mover en el supermercado. Bueno, un pequeño repaso. El texto de estos conceptos está en el cuaderno del alumno, o en realidad se llama actualmente Guía de Aprendizaje del Estudiante, de la Cátedra de Biofísica, y uno de los conceptos que se establecen ahí es el concepto de energía, que ustedes ya conocen, que es la capacidad de realizar trabajo, o todo lo que puede transformarse en calor, sabiendo que el calor es la forma más degradada de energía. Y después vamos a definir trabajo, observando que cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo y ese cuerpo se desplaza en la misma dirección que esa fuerza, ahí se ha realizado un trabajo que denominamos trabajo externo. Entonces, tenemos ahí abajo la fórmula de trabajo realizado es igual a la fuerza ejercida en la dirección del desplazamiento, puede ser distinto sentido, pero tiene que ser la misma dirección, por la longitud o la distancia que se desplazó ese cuerpo. Abajo tienen las unidades, que es Joule, que es la unidad de trabajo, es igual a Newton, que es la unidad de fuerza, y metro, la unidad de distancia. Yo por ahí en las plaquitas les voy dejando algunos otros datos para que les quede cuando después les paso el Power. Así como ya les pasé el Power de esta UP, también les voy a pasar el Power de la UP2, como para que no tengan necesidad de tomar notas si es que quieren. Profe, una pregunta. Sí. Yo en el seminario anterior no puedo estar presente. ¿Dónde te podría pedir para que me mandes el Power? Yo lo pasé en un grupo de WhatsApp que compartí, pero ya se llenó. Justo hoy se terminó de llenar. Escribime por mail y te lo mando por mail. Y después vemos en todo caso de si hay mucha gente en tu misma situación, generamos otro grupo de WhatsApp también con la misma finalidad de compartir información. Profe. Sí, profe, porfa. Sí, sí, yo Dale. tengo lo mismo. Mi correo, esperen que qué diapo estoy, en la 23. Vamos a la primera donde está mi correo. Ahí lo ven, juliabaravalle@hotmail.com. Genial, gracias. De nada. Vamos a la diapo 23 nuevamente. Y ahora sí. Bueno, entonces, como decíamos anteriormente, para que se realice trabajo externo, tiene que haber un desplazamiento en la misma dirección que la fuerza ejercida sobre ese cuerpo, ¿sí? Ahí en el apunte, ustedes tienen distintos ejemplos de que en qué momento, o en qué ejemplo, ¿no?, que podemos aplicar a Carlos y las cajas, se realiza trabajo externo, y en qué otras situaciones, aunque haya contracción muscular, no se realiza lo que se llama trabajo externo. ¿Por qué? Porque cuando no hay un desplazamiento, por más que yo esté contrayendo mis músculos, no hay un trabajo externo sobre el entorno, ¿sí? Acá yo les puse que los conceptos de trabajo interno y trabajo externo se refieren a la relación del organismo como sistema con el entorno. Entonces, si yo hago contracción muscular, pero no hay desplazamiento, o bien hay desplazamiento, pero la fuerza que yo ejerzo no tiene la misma dirección que ese desplazamiento, el trabajo externo es igual a 0. Esto por ahí, si le llega a tocar esta UP, puede ser que desde el punto de vista físico se los pregunten. Tienen algunos ejemplos ahí justamente que sería, por ejemplo, si yo mantengo un cuerpo elevado, estoy contrayendo mis músculos, pero no hay desplazamiento, entonces no hay trabajo externo, ¿sí? En caso de trabajo isométrico, ¿eso sería que no hay trabajo externo? En ese caso es trabajo isométrico, sí. Okay. Igualmente después vamos a isométrico isotónico, en la próxima diapo.
lo mismo que, aunque haya desplazamiento, si Carlos camina, por ejemplo, con la caja en la mano, ¿sí? Está haciendo contracción muscular, pero la fuerza es hacia arriba para sostenerla elevada, o sea, en dirección vertical, pero el desplazamiento es en dirección horizontal. Entonces, en ese caso no está realizando trabajo externo. ¿Mm? En todos los casos que haya contracción muscular, sí hay lo que se denomina trabajo interno, porque hay todo el proceso que ustedes conocen y que ya vimos de la contracción muscular, pero no hay una entrega, digamos, de energía hacia el entorno. Por eso les señalé bien esto acá de que es la relación, lo de externo es la relación del sistema, organismo-sistema, con el entorno. Sí, ¿alguien quiere hablar? Yo, una pregunta, entonces, ¿trabajo externo es sinónimo de trabajo mecánico? Sí. Ah, dale, gracias. Bien. Bueno, vamos a los tipos de contracción muscular, que era lo que comentaba la compañera. ¿Mm? Y para eso nos vamos a valer de este grafiquito, que también está en el mismo apunte. Profe, disculpa. Sí. En la, Carlos, ¿vendría a ser una dirección, fuerza en dirección vertical? ¿En qué Bueno, ejemplo? cuando levanta las cajas. Viste, como dijiste que no era Claro, trabajo externo. Es porque es una dirección vertical y no horizontal. claro. Si él tiene la caja sostenida y Sí, camina, eso, ahí no hay trabajo externo. Si la caja está en el suelo y la eleva, ahí hay trabajo externo, porque el desplazamiento es vertical y la fuerza también es vertical. genial. Gracias. Bien. Entonces, tenemos acá en el gráfico un esquema de un músculo, ¿sí? Compuesto por un elemento contráctil y un elemento elástico que están dispuestos en serie. Uno a continuación del otro sería. Y está unida una carga al extremo del músculo. Podría ser la parte del músculo contráctil, supongamos que es el tendón, como para situarnos un poco más, aunque dentro del músculo también hay elemento elástico en serie, pero podríamos dar ese ejemplo y que está unido en un extremo a una carga. Entonces, vamos a suponer que se empieza a contraer en el momento A, son momentos en el tiempo, ¿sí? Tanto el esquemita como los dos grafiquitos que están a la derecha. En el momento A se comienza a contraer, por supuesto que lo que se contrae es el elemento contráctil, porque el elástico no tiene capacidad de contraerse. Entonces, ¿qué se produce? Se produce un aumento de la fuerza, fíjense en los gráficos de la derecha, abajo empieza a crecer la fuerza que se desarrolla, o la tensión, y se estira el elemento elástico porque toda esa fuerza no llega a contrarrestar lo que es la carga. Entonces, entre el punto A y el punto B, como la longitud total del músculo, sumando elemento contráctil y elemento elástico, no se modifica, esta contracción se llama isométrica. O sea, misma longitud sería. La palabra lo indica. O sea que hay un desarrollo de fuerza y un desarrollo de tensión, pero al no llegar a vencer la carga, ese músculo no se puede acortar. En el momento B sería exactamente en el momento que esa fuerza equipara a la carga. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir cuando sigue la contracción? Fíjense que el elemento contráctil sigue acortándose en dirección del momento C. Entonces, la carga se empieza a elevar, la longitud total del músculo, incluyendo ese hipotético tendón, empieza a disminuir, ¿sí? Fíjense como en el grafiquito de arriba, el acortamiento empieza a tener lugar en el momento B, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La fuerza o la tensión desarrollada ahí va a permanecer constante, o sea, se sigue desarrollando, pero no sigue incrementándose en el tiempo. Entonces, a la contracción que tiene lugar entre el momento B y el momento C, se la denomina isotónica. Misma tensión, y se va desarrollando justamente el acortamiento total.
Hay otro tipo de contracción que sería la combinación de ambas, que es una contracción donde hay acortamiento, pero la velocidad de acortamiento va disminuyendo y va habiendo un aumento paulatino también de la fuerza y la tensión desarrollada, que es, por ejemplo, cuando yo contraigo un músculo para vencer la resistencia de algún elemento elástico. No el elemento elástico que estamos hablando constitucional, sino algún instrumento de ejercicio. Imagínense, elástico, al principio es fácil estirarlo, y después empieza a ejercer cada vez más resistencia. Entonces yo, para estirarlo, o sea, para seguir contrayendo mi músculo, tengo que hacer cada vez más fuerza. O sea, hay acortamiento y hay aumento de la fuerza. Por lo tanto, es una combinación de las dos. Al principio de esa contracción va a predominar el comportamiento isotónico y luego va a predominar el comportamiento más isométrico hasta que en algún momento yo no voy a poder contraer más y va a ser francamente una contracción isométrica. Ahí está la explicación escrita, les quedó. Bien, seguimos entonces. De física, 2 conceptos más: potencia y eficiencia o rendimiento. La potencia es el trabajo que realizo en la unidad de tiempo. Cuanto más trabajo en la misma unidad de tiempo, o en menos tiempo, yo se lo puse ahí un poquito en lenguaje más coloquial, entonces más potencia se desarrolla. Y la unidad, el joule sobre el segundo, me da watt o vatio. Y luego, eficiencia o rendimiento es el trabajo realizado sobre la energía consumida. Entonces, cuanto más trabajo yo realizo para una determinada cantidad de energía que consumí, más eficiente soy, o es la máquina que estoy analizando, ¿sí? El resto, lo que no ustedes saben que de la energía que se consume, una parte se transforma en trabajo y otra parte se transforma en calor. Una máquina eficiente hace más trabajo y pierde menos como calor. Un sistema, vamos a decir, más que máquina, que tiene menor eficiencia, hace menos trabajo para una determinada cantidad de energía consumida y pierde más como calor. Bueno, por último, para terminar UP1, ustedes vieron que en el enunciado hace referencia a que Carlos se siente fatigado y con los músculos doloridos. En relación a la fatiga, podemos dividirlo. Esto se ve bien en UP8, pero que es la de que también está fisiología del ejercicio. En relación a la fatiga, podemos hablar de fatiga general como una sensación que impone un límite al trabajo para que tenga lugar el reposo. Y después podemos hablar específicamente de fatiga muscular. En el enunciado no recuerdo bien, pero tenemos que tener en cuenta estos dos conceptos como para poder dar cuenta de que los estudiamos si nos llega a tocar la UP1. Entonces, fatiga muscular la podemos definir como la disminución de la capacidad de desarrollar una fuerza, ¿sí? O sea, el músculo ya no va a poder ejercer la misma fuerza que antes de realizar el ejercicio. Eso es la fatiga muscular. Y en realidad el origen de la fatiga muscular es multifactorial. Lo que yo encontré en los libros de fisiología fundamentalmente habla de la depresión del glucógeno. Generalmente se le ha dado mucha relevancia a la acumulación de ácido láctico, pero sí. ¿No es por el trabajo anaeróbico que hay un exceso de ácido láctico? Bueno, es uno de los factores, pero aparentemente, por lo que he leído, no es el predominante, como siempre se lo asoció, como un mecanismo predominante y prácticamente excluyente de otros. Aparentemente son muchos los factores que influyen para que el músculo se fatigue. Por lo menos, en Gannon, vos sabés que no encontré nada. En Guyton habla fundamentalmente de la depleción de las reservas de glucógeno muscular. Sí, ustedes saben que el metabolismo anaerobio produce ácido láctico y esto también va a determinar una disminución de la capacidad de desarrollar fuerza, pero no como único mecanismo.
¿sí? Y disminución del pH. ¿Cómo? Disminución del pH. Claro, sí, está bien, pero vos fíjate, no sé si llegás a ver en la placa, yo Sí. por lo menos todo lo que fui encontrando tiene que ver también el aumento de la temperatura, puede producirse una disminución en el flujo sanguíneo debido a la contracción del músculo, el, cambios en la concentración del ion calcio, bueno, lo de acumulación de metabolitos lo puse fundamentalmente por el ácido láctico, y a su vez también hay un componente central, aparentemente, en lo que es la fatiga muscular, que tiene que ver con la neurotransmisión. O sea que no es un solo factor que determina la fatiga muscular, como creíamos clásicamente, ¿sí? Y, Piénsenlo como multifactorial y nombren algunos de estos factores y con eso, por lo menos para esta UP, va a estar suficiente. ok. Decime, ¿me querías decir algo? ¿No se sabe qué tipo de neurotransmisor es el causante del componente del sistema nervioso central que causa la fatiga? Mira, hay un montón he leído algunos trabajos, pero la verdad que me parece que excede, no los traje porque ahora no los recuerdo, me parece que excede a lo que es el objetivo de esta UP, incluso del área de trabajo y Ah, tiempo vale, libre. ¿Eh? Lo sí. podés investigar vos o incluso lo podemos ver en el grupito de WhatsApp, si querés, Pasa pero como para complementar un poco lo que es el concepto, con que vos digas que todos estos factores y que incluso se habla de justamente se llama fatiga central, y que tiene que ver con que sabemos que para la contracción muscular hace falta la actividad del sistema nervioso. Entonces, que determinadas alteraciones en los neurotransmisores hacen que disminuya la capacidad de transmisión, me parece que está recontra más que suficiente. genial. Obviamente que se puede profundizar, como siempre, y con todos los temas. Sí, sí. Y Dale. incluso en la UP8 tal vez se pueda profundizar en alguno de los textos de ergonomía. Habría que ver si está más, me parece que no estaba tan profundo. Después lo vemos. Dale. Bien, respecto del dolor muscular, bueno, en el enunciado hace referencia a que Carlos está dolorido. En realidad, el dolor por digamos, por entrenamiento o por una actividad muscular laboral, en este caso, es de inicio tardío. Ustedes saben que en el momento que hacen ejercicio, ese día, a lo mejor esas horas, no sienten, pueden sentir la fatiga muscular o algunas molestias, pero habitualmente lo que ocurre es que los dolores musculares aparecen el día después, ¿sí? Por eso se llama dolor muscular de inicio tardío. ¿Mm? Pueden ser horas o pueden ser generalmente 12 horas, 24, 48 horas después, puede durar como hasta una semana. Y esto ocurre porque hay pequeñas lesiones en las fibras musculares y esas lesiones y la reparación de esas lesiones es la que origina el dolor. Cuando tenemos un dolor muscular agudo, o sea, alguien que hizo ejercicio hace un ratito y relata un dolor que generalmente no es generalizado, valga la redundancia, habitualmente es más localizado en algún grupo muscular, tenemos que pensar en que hubo alguna lesión. Si la sensación es de una fatiga o de una molestia generalizada, eso sí es habitual, pero después realmente un dolor muscular no es lo más común después de un ejercicio o después de una actividad laboral física. ¿Mm? Bien, bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es compartir otra ventana, que es la de UP2. Bueno, con eso terminaríamos la UP1. Toda la parte donde hablábamos más de integración en realidad la dimos al inicio, ¿sí? Que lo dimos el otro día en forma presencial. A ver ahora. Bueno, y ahora sí podemos
entrar, no creo que terminemos, porque esta UP tiene más contenidos teóricos que la anterior. Pero bueno, llegaremos hasta donde podamos y continuamos la semana que viene. Bien, vamos entonces a la UP2. Hace unos días en la escuela número 103, un grupo de varones de 5º grado, durante el recreo, se ordenaban en fila, apuntando la pelota para encestar en el aro de básquet, ya que están entusiasmados con sus próximos partidos. Mientras tanto, en otro sector del patio, un grupo de niñas del jardín jugaban imitando un programa de televisión, bailando y girando sobre sí mismas. Al sonar el timbre, se detienen bruscamente para volver al aula, pero al caminar se tambalean y deben sentarse en el piso, ya que sienten que han perdido la estabilidad. Bien. Bueno, acá les puse una primera placa con algunas imágenes como para situarnos. A la izquierda, varones de 10 años, están haciendo deporte, están ensayando, digamos, para su deporte, puede ser recreativo, competitivo, eso no lo especifica. Estos niños, si es 5º grado, pueden tener 9, 10, 11 años. Bueno, quienes no repiten, ¿no es cierto? Esa es la edad de 5º grado. El contexto es la escuela, ¿sí? Y a su vez están las niñas de jardín que juegan imitando el programa de televisión, bailando, realizando giros, o sea, una rotación, y ahora en el enunciado dice pérdida de la estabilidad, pero podemos hablar de pérdida del equilibrio. Y bueno, como para empezar, y como empezamos todas las UP, vamos a establecer este grafiquito que lo vengo trayendo de la UP1, que es de uno de los textos de la UP1, nuestra visión del trabajo humano, léanlo si no lo leyeron, lo mismo que recomiendo mucho el seminario introductorio de Silvia Greter, que les va a servir para todas las UP del área. Y bueno, acá se establece que toda la existencia humana, y por lo tanto también el proceso salud-enfermedad-atención, tiene lugar en distintas dimensiones que nosotros establecemos para el análisis. No es que estas dimensiones realmente existan en la realidad, podemos atrevernos a decir eso, sino que son dimensiones que nosotros teóricamente podemos como abstraer para poder entender los procesos, ¿sí? Entonces, ahí en ese gráfico está el nivel de lo físico-químico, el nivel de lo celular, de lo tisular, de lo orgánico-funcional, y por último, la dimensión de lo social para el análisis de cualquier proceso, ¿sí? Entonces, podemos pensar, por ejemplo, ¿no? La pérdida de equilibrio de las niñas. ¿Es algo biológico? ¿Es algo subjetivo? O sea, psicológico. ¿O es algo social? Y en realidad la respuesta es que es todo al mismo tiempo, ¿sí? Porque, por supuesto que para entenderla tenemos que conocer cómo funciona el equilibrio, y cómo se pierde el equilibrio en un organismo, o sea que hay una dimensión biológica a analizar allí. A su vez, sabemos que por la edad de las niñas, por su desarrollo subjetivo y cognitivo, tienden a tener este tipo de juego, ¿sí? Que por ejemplo los chicos no están teniendo ese tipo de juego, por lo tanto que aquí la dimensión de lo subjetivo aparece, y a su vez sabemos que están en una escuela, que están jugando imitando algo que vieron en la televisión, y bueno, y miles de cosas más que podríamos agregar. O sea que esa pérdida del equilibrio no es ni biológica, ni psicológica, ni social, sino que es todo al mismo tiempo. Y nosotros lo que hacemos es establecer dimensiones de análisis como para poder realmente estudiar este proceso y comprenderlo mejor, ¿sí? Esas son las dimensiones. No es que una cosa ocurre en un lado y no ocurre en el otro, sino que son
sí, de alguna manera, inventos o estrategias para poder comprender los procesos. Y recuerden que siempre para comprender las cosas las simplificamos. Por lo tanto, la realidad es mucho más compleja de lo que aparece en ese grafiquito. Bueno, entonces vamos a comenzar con la dimensión de lo social, que no es tanto lo que nos propone el área para esta UP, sino que es un poquitito complementar lo que charlábamos en la UP1. Ustedes ven ahí ese esquema, que también les sirve para todas las UP, donde vemos lo que es el momento productivo íntimamente relacionado con el momento reproductivo. Entonces vemos que el momento reproductivo tiene lugar en la familia y a su vez hay una reproducción social ampliada en lo que son las instituciones de la sociedad civil y el Estado. Vamos a recordar lo que es la reproducción social, ¿sí? Que es la perpetuación de las condiciones sociales que permiten que el modo de producción material se sostenga en el tiempo, ¿sí? Entonces tenemos que, de alguna manera, ir perpetuando diariamente en nuestra vida y para las futuras generaciones ideas, prácticas, bueno, incluso la misma vida material tiene que reproducirse en ese momento reproductivo, con el descanso, con el consumo. Entonces, en esta UP vemos cómo el proceso de reproducción social está desarrollándose en una de las instituciones, que es la escuela, ¿sí? Que tiene sus pautas, tiene sus modalidades, sus características determinadas socialmente, históricamente. Aparece ahí, por eso les puse el timbre, el recreo, el aula, ¿sí? Cada sociedad y en cada momento histórico tiene un tipo de escuela o ningún tipo de escuela. Entonces acá vemos cómo está cumpliendo una función de reproducción social la escuela, y a su vez les agregué los medios de comunicación por su parte en la reproducción de estas condiciones sociales, y el deporte también hace lo suyo, ¿sí? Es muy, muy integral y amplio el concepto de reproducción social. Es que se perpetúe la manera de pensar y vivir que tenemos, con modificaciones, porque si no viviríamos igual que hace, no sé, 500 años. O sea que la sociedad va modificándose, pero sobre una base de reproducción muy, muy, muy fidedigna de lo que son la cultura, etcétera, etcétera, todo lo que nombré antes, ¿sí? Entonces, podemos hacer mención de esto en la dimensión social de análisis de esta UP. Bueno, y acá nos metemos en la dimensión de lo biológico, donde sabemos que estas nenas perdieron el equilibrio. Vamos a estudiar cómo se mantiene el equilibrio o cómo se pierde en condiciones fisiológicas, o sea, no patológicas. Vemos también que en íntima relación con el equilibrio, con el movimiento, con el deporte de estos chicos está la postura, y bueno, vamos a estudiar los movimientos. Ya les nombré que hay 4 clases subidas al campus del doctor Juan Jairala, de la Cátedra de Fisiología, están muy buenas, y bueno, yo preparé un poco la clase basándome en esas clases y en el Ganon. La otra bibliografía recomendada aparte del Ganon es el Guyton, en esta UP por parte de la Cátedra de Fisiología. Bueno, y vamos a ir a la clasificación de los distintos tipos de movimiento. Hay movimientos reflejos, esto está tomado literal de la clase. Movimientos reflejos, movimientos automáticos y movimientos voluntarios. Los reflejos son respuestas estereotipadas que son involuntarias frente a un estímulo. Después vamos a ver un ejemplo, que es el típico ejemplo de un reflejo monosináptico, que es el reflejo miotático, ¿sí? Después los movimientos automáticos, si bien
son en gran parte involuntarios, pero pueden iniciarse y detenerse y modificarse a través de la voluntad. Y se generan en circuitos neuronales, medulares, que elaboran estos patrones motores que son rítmicos. Ejemplo, caminar. Y después ya tenemos los movimientos voluntarios, ¿sí? A la derecha tenemos el gráfico del sistema motor y los diferentes niveles de control, ¿sí? Con complejidad creciente hacia arriba. Recordar que el efector común del movimiento es la unidad motora. La unidad motora es la motoneurona del asta anterior, con su axón, con sus terminales axónicas, y las fibras de músculo esquelético a las cuales inerva. Ese es el concepto de unidad motora. Y es el efector común, entonces, como decíamos, de todo el sistema. Puede haber respuestas que se originan como los movimientos reflejos y los automáticos a nivel medular, luego a nivel del tronco encefálico y a nivel cortical. Y después tenemos estructuras que no generan el movimiento, pero lo regulan interactuando con el nivel cortical y el nivel del tronco, que son los ganglios basales y el cerebelo. Bueno, esto es lo que vamos a ver ahora, es un repaso. Por supuesto que en los libros de fisiología y en las clases, incluso en las actividades de laboratorio que tienen de la cátedra de fisiología de este tema, seguramente lo van a ver mucho más en profundidad, pero vamos a hacer un pequeño repaso como para ver, jerarquizar un poco los temas y relacionarlo con la UP. Vemos entonces el reflejo miotático, cuya finalidad es regular la longitud de un músculo, ¿sí? Ustedes saben entonces que el reflejo, el arco reflejo, es un receptor que lleva aferencias a la médula. Desde allí se contacta con la neurona, en este caso la neurona motora, que emite una respuesta motora, ¿sí? Que sería la respuesta a ese estímulo. Sí, ¿alguien me habló? Sí, que la respuesta no sería la contracción refleja. Exactamente, la neurona motora, cuando emite una respuesta, obviamente si es motora, lo que produce es la contracción muscular, ¿sí? Entonces, este reflejo ahora lo vamos a explicar, ¿no? Pero hay un estímulo que vamos adelantando, sería el estiramiento, cuya respuesta es la contracción. Por eso regula la longitud del músculo. Cuando yo estiro el músculo se contrae. ¿Cómo se logra eso? Hay unas estructuras que están dispuestas en paralelo con el resto de las fibras musculares que se llaman usos musculares. Y ahí tenemos, este dibujito es de Gannon, y está, digamos, abierta la cápsula del uso muscular. Adentro de la cápsula tenemos lo que se llaman fibras musculares intrafusales, donde tienen un centro que no es contráctil y extremos que sí son contráctiles. Las terminaciones sensitivas están en el centro no contráctil, ¿sí? Entonces, cuando esas fibras se estiran, aumenta la descarga de los axones, de esas terminaciones sensitivas, ¿sí? El cuerpo neuronal de estas fibras sensitivas está en el ganglio de la raíz posterior, ¿sí? Penetra en la médula a nivel dorsal y después hace sinapsis con la motoneurona del asta anterior, la motoneurona alfa, que emite una respuesta que va a terminar en una contracción, ¿sí? A través, por supuesto, como ya vimos la vez pasada, de la unión neuromuscular. Entonces, cuando se estira ese músculo, a través de una sola sinapsis, genero una respuesta contráctil. Eso es el reflejo miotático, que ustedes lo vieron cuando estudiaron los reflejos osteotendinosos, ejemplo típico del rotuliano, con un golpecito que produce un estiramiento, ¿sí?, del tendón rotuliano. Entonces ese estiramiento es captado por las fibras sensitivas de los usos
y por el proceso que dijimos, redunda en una contracción del cuádriceps, que es lo que voy a ir a evaluar cuando investigo o examino en un examen físico el reflejo rotuliano, ¿sí? Si está presente o no está presente, lo normal es que esté presente. Y después esto se complejiza un poquitito más. ¿Por qué? Porque el organismo, los niveles más superiores, tienen la capacidad de regular cuán sensible va a ser este reflejo, de alguna manera. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tenemos lo que son las neuronas motoras gamma, cuyas fibras, que dice ahí axones eferentes, ¿sí?, inervan los extremos contráctiles de las fibras intrafusales. Entonces, cuando hay una descarga más importante de las neuronas gamma, van a estar de alguna manera más estirados, están más contraídos los extremos y están más estirados los centros no contráctiles de las fibras intrafusales. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Al estar ya más estirados de base, ¿sí?, va a ser más sensible el reflejo miotático. ¿Por qué? Porque ya hay un estiramiento previo. Entonces, de alguna manera esto regula el estímulo que reciben estas terminaciones nerviosas sensitivas. Y esto nos va a permitir que desde niveles superiores regulemos la longitud del músculo a la longitud deseada, a través de regular cuál va a ser la descarga, si es más o menos, la descarga eferente de las motoneuronas gamma, ¿sí? Si yo tengo poca descarga gamma, entonces las fibras de adentro del huso van a estar más relajadas y van a ser menos sensibles al estiramiento. En cambio, si ya están estiradas porque hay descarga gamma, entonces ese reflejo miotático va a estar acentuado, porque ya está estirado desde antes. ¿Queda más o menos esto? Sí, Pues, está. Sí, profe. ¿sí? Bueno. O sea que las gamma y las alfa actúan en conjunto. Sí, ¿en qué sentido? Que para que haya una contracción refleja intensa, tiene que trabajar tanto las fibras gamma como las motoneuronas gamma como las alfa. Claro, exactamente. Y en ¿Puede realidad, sí. las alfa solamente y no las gamma? Repetí porque se cortó. Que puede ser que actúe solamente la motoneurona alfa y no la gamma. Si baja el tono eferente gamma, actúa solamente la alfa. Ah, genial. O sea que puede variar, o sea, actuar las dos o solamente una. Sí, yo en realidad habría que ver, no sé si puede ser absolutamente cero la frecuencia de descarga de las motoneuronas gamma. Eso no estoy segura, pero desde ya que la gracia de toda esta cuestión es que varía. Ok. Bien, bueno. Esto quería decir, me había olvidado, que al regular esto, también, fundamentalmente, lo que va a estar regulando es el tono muscular, porque si yo tengo que el músculo va a tener una tendencia mayor a contraerse ante cualquier pequeño estiramiento, entonces va a haber un tono mayor. Ahora vamos a ver lo que es tono, ¿sí? O sea que regula de alguna manera, esta es como la base para poder comprender que la descarga eferente gamma va a regular el tono muscular. Muy bien. Seguimos. Bueno, otros reflejos. Les puse el reflejo miotático inverso y el reflejo de retirada. El reflejo miotático inverso se produce cuando hay un estiramiento muy potente de los tendones. Está lo que se llama órgano tendinoso de Golgi, que son terminaciones sensitivas que están entre los fascículos del tendón,
que cuando hay un estiramiento muy importante por contracción muscular, generalmente, ¿qué ocurre? Las fibras sensitivas, digamos, que emergen del órgano tendinoso de Golgi, inhiben a las motoneuronas alfa, ¿sí? A través de interneuronas inhibidoras, o sea, ya no es un reflejo monosináptico. ¿Y para qué sirve esto? Para proteger la inserción de ese tendón, la indemnidad del tendón y la inserción, ¿sí? Es para regular la fuerza muscular. Como, de alguna manera es una protección del músculo a no autolesionarse. Bien, y el reflejo de retirada es un reflejo polisináptico, como se ve bien ahí en el grafiquito, y es ante un estímulo nocivo, por ejemplo en un miembro, ¿qué se produce? Se produce la flexión, se produce la extensión, la inhibición de la extensión y la extensión del miembro contralateral, que en realidad eso sirve para mantener la estabilidad del cuerpo, ¿sí? Y ahí ustedes ven cómo de la neurona sensitiva hay varios terminales que conectan con varias interneuronas y esto sirve un poco para amplificar la respuesta previo a la llegada de la sinapsis a la neurona motora. Estos reflejos, ahí lo que les puse, que son prepotentes, o sea, tiene prioridad sobre cualquier tipo de reflejo en el momento en que se está realizando, porque por razones obvias de autopreservación. Profe, Sí, ¿te puedo pedir, por favor, si no volvés a la diapositiva 7 donde tenés los tipos de músculo? Es para sacarle una foto nada más. tipos de músculo. Perdón, tipos de movimientos. Bien, sí, dale. Ahí está, gracias. Viste que ya lo saqué, te dije que lo saqué de la clase de Juan Jairala, ¿eh? Está mucho Ok. más explicado. Dale, Además, genial, gracias. Jairala, además de ser docente de fisiología, es neurólogo, por eso también tiene la capacidad de sintetizar un tema tan complejo y estas diapos son bastante didácticas. Buenísimo, gracias. Profe, yo tengo una duda del reflejo miotático, que no termino de ver. entender. ¿Por qué se produce el estiramiento cuando se golpea el tendón? ¿Por qué se produce el estiramiento cuando se golpea el tendón? Porque un golpe en realidad es un estímulo que termina estirando, ¿entendés? El músculo. Es muy leve el estiramiento, pero vos Claro. fíjate que, o sea, si vos tenés, por ejemplo, un hilo atado de dos extremos, que en realidad los músculos tienen doble inserción, ¿sí? Si vos presionás, estás estirando el músculo. Claro, sí, es leve, pero se estira. Genial. Claro, claro, exactamente. Gracias. Es el ejemplo típico del reflejo miotático. Genial, gracias. No. Bueno, a ver dónde vamos. Acá. Bueno, entonces vimos algo de reflejos. Seguimos, justamente, ya que volvimos a las 7, volvemos un instante. A nivel medular se originan los movimientos automáticos que dimos como ejemplo la marcha. Que bueno, le podemos llamar patrones motores rítmicos, ahí tienen los ejemplos, deglución, masticación, rascado y marcha. Lo importante es esto, se pueden modificar por la voluntad, pero en gran parte son involuntarios, ¿sí? Eso lo sabemos por sentido común. Bien, bueno, ya lo dije, son generados por circuitos neuronales medulares y son movimientos que tienen distintas fases, ¿sí? Tanto la deglución como la masticación, como el rascado, como la marcha tienen fases, por ejemplo, de flexión y extensión en la marcha, y bueno, un detalle es que estos grupos neuronales se van inhibiendo mutuamente como para que se dé ese estímulo en fases de los distintos músculos agonistas, antagonistas, etc. Bien, bueno, y ahora llegamos al movimiento voluntario. Bueno, y aquí van a estar involucradas todos los niveles de control del sistema motor. Este grafiquito es de Gannon. El movimiento voluntario tiene dos fases, podríamos decir. Una es el plan y otra es la ejecución de ese plan.
cómo se produce un poco cada una de estas etapas y cómo se regula también, ¿verdad? Porque acá estamos viendo que hay una regulación. Primero, la idea, ¿sí? Las zonas de asociación cortical se van a conectar con los ganglios basales y con el cerebelo externo, que vamos a ver después, que se llama cerebro-cerebelo, ¿sí? Dentro de la clasificación fisiológica, o neocerebelo. A su vez se va a proyectar sobre la corteza premotora y motora, que ahora mismo en la próxima diapo vamos a ver de qué se trata, que es la que va a ejecutar el movimiento, ¿sí? Fíjense como los ganglios basales y el cerebelo no están involucrados en la ejecución, externo, perdón, no están involucrados en la ejecución del movimiento. Y el cerebelo intermedio, o espinocerebelo, tampoco está involucrado directamente en la ejecución, sino que también va a ejercer una función de regulación. Entonces, decíamos, la corteza premotora y motora, para ejecutar ese movimiento, se va a conectar con la médula, ¿sí? A través del haz corticoespinal o los haces corticoespinales, y al tronco encefálico, a los núcleos motores del tronco encefálico, de los pares craneales, a través del haz córtico-bulbar, que ahí se los pinté como para señalárselo en verde. Bueno, y a su vez esta ejecución va a sufrir, digamos, una corrección, o va a ser sometida a una corrección del movimiento a través del cerebelo intermedio, ¿sí? Que se va a conectar con la médula y se va a conectar a su vez nuevamente con la corteza motora. Y por otro lado, esta ejecución del movimiento va a producir aferencias, naturalmente, aferencias sensitivas que van a retroalimentar tanto a la corteza motora como al cerebelo. Esto es un esquema más o menos sencillo y que ahora vamos a empezar a desmenuzar un poquitito. Describiendo brevemente la corteza motora, que tiene 3 áreas. El área motora primaria, que está, digamos, hacia adelante de la cisura de Rolando, que está acá en verde. Después el área motora suplementaria, que está en azul, y el área premotora, que está en violeta. Bien, área motora primaria está encargada de la ejecución del movimiento. Ustedes fíjense que ahí arribita les copié una imagen del homúnculo motor. Saben que siempre es del contralateral, o sea, hemisferio derecho tiene del hemicuerpo izquierdo y hemisferio izquierdo tiene del hemicuerpo derecho, ¿sí? La información. Entonces, ahí escuché un ruidito. ¿Es algo? Sí, profe, yo quería preguntar, eso es lo que usted hablaba de la información, que el hemisferio derecho tiene información que va al hemisferio izquierdo del cuerpo. ¿Eso es por la decusación de las fibras? Sí, es por la decusación de las fibras y a su vez porque las que no cruzan a nivel de las pirámides, cruzan a nivel de cada segmento medular. En la próxima diapo vamos a ver los haces corticoespinales y va a quedar claro. Sí, es por eso. Bárbaro. Y yo quería preguntar otra cosa. Sí. ¿Esa decusación se produce por la disposición que tiene la sustancia gris y la sustancia blanca en la médula espinal, a diferencia de lo que es los centros superiores? A ver, volvé a formular la pregunta. Sí. Quería saber si la decusación de las fibras se produce por la disposición de la sustancia gris y la sustancia blanca, que es diferente a la disposición que tiene el cerebro con la sustancia gris y la sustancia blanca. Claro, sí, claro. Y después pasa a ser central. ¿Es por eso que se produce la deposición de las fibras? Pasa que me decís periférica y central. No, me parece que no te llevo a entender. O sea, es por la disposición que tiene la sustancia gris y blanca, que es distinta en cada uno de los niveles del sistema nervioso. Está bien, capaz que formulé medio rara la pregunta, pero sí era así. Claro. Estamos. Si después cualquier cosa me volvés a preguntar. ¿Estamos? Bueno. Una cosa, si
si levantan la mano es que escucha el ruidito, ¿no es cierto? Sí, yo cuando recién Ah. puse para levantar la mano se escucha el ruido. Está bien, bárbaro. Sí, está bien, porque si no, por ahí si me escriben en el chat, como yo estoy viendo mi pantalla nada más, no me escriban en el chat, o sea, háganme ruido o interrúmpanme para preguntarme, ¿sí? Bien, bueno, sí, es por eso, porque las fibras cruzan. Entonces, si la actividad surge del hemisferio derecho, lo que voy a estimular o lo que voy a mover es el hemicuerpo izquierdo, ¿sí? Acordate la diferencia de hemisferio cerebral y hemicuerpo. ¿Mm? Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces, eso ya lo hablamos. Lo del homúnculo ustedes ya lo saben, que en realidad las áreas que necesitan, que tienen más precisión en el movimiento, están representadas en la corteza como con áreas más grandes, y esto lo que hace es que el homúnculo tenga distintos tamaños de esa mano, por ejemplo, de esa cara, con lo que es la pierna, el pie, que requieren menos precisión. Esa es la causa de esa forma rarísima que tiene el homúnculo. Bueno, vamos entonces al área motora suplementaria. Tiene que ver, está encargada de la planificación de secuencias motrices y se proyecta hacia el área motora primaria. Y después el área premotora recibe fibras sensitivas de la corteza parietal posterior, ¿sí? Y está encargada de la preparación para el movimiento manteniendo la postura. Se va a proyectar al área motora primaria y a su vez también hacia la formación reticular y hacia la médula. Bueno, y acá lo que decíamos, ¿no? Que lo dijimos un poco verbalmente, acá lo vemos en un gráfico. Fíjense cómo las fibras nacen en la corteza motora, pasan por la cápsula interna, a nivel de las pirámides vulvares hay un 80% que cruza la línea media y se va hacia el otro lado, un 20% que queda del mismo lado, pero después, a través de una interneurona, sí cruza la línea media, o sea que, como les deben haber dicho en anatomía, por ahí el haz piramidal, que es este, ¿sí? La vía piramidal siempre es cruzada. Sí. En realidad los dos cruzan, las dos vías corticoespinales, una a nivel del bulbo y otra a nivel de la médula. Por eso uno cambia el nombre. ¿Por eso qué? Por eso cambia, uno es corticoespinal vulvar y el otro es corticoespinal, ahí se me olvidó el nombre. No es por eso. No. Son dos haces córtico-espinales. Sí. El haz córtico-vulvar Sí. es mucho más cortito, va a los núcleos motores de los pares craneales, que justo lo puse ahí al costadito para que no se equivoquen. ¿Entendés? Porque vos necesitas información motora en la médula y también en el tronco encefálico para los pares craneales. Acordate que tienen función motora, sensitiva y autónoma los pares craneales. ¿Sí? Por ejemplo, el trigémino es el que inerva a nivel motor los músculos de la masticación, ¿no es cierto? El trigémino par 5. ¿Sí? Bueno, es ¿quién le indica que tiene que empezar a masticar? La corteza motora. ¿Y cómo se lo indica? A través del haz córtico-vulvar, que termina en el núcleo motor del trigémino. Sí, me había confundido con otra, me parece que me confundí con otra cosa. No, pero es natural que te hayas confundido con esto, porque había algo de ventral y lateral y que se cruzaba, entonces se me mezcló. Claro. Vos fijate que acá en el grafiquito tenés que el 80% de las fibras, ¿sí? Van a conformar el haz córtico-espinal, que acá lo pone como externo, ¿sí? Pero le podés también llamar lateral. Sí. Que va, obviamente, a hacer sinapsis en la célula del asta anterior y va a inervar generalmente los músculos más distales, ¿sí? Sí. Y a su vez, el haz córtico-espinal que cruza en cada uno de los segmentos tiene una localización, ¿sí? En la sustancia blanca medular más ventral. Ajá, lo entendí. Y este es el que inerva los músculos proximales, ¿sí? O sea que tenés dos haces córtico-espinales y un haz córtico-vulvar. En realidad tenés esto se multiplica por 2 porque tenemos
en mi cuerpo derecho y mi cuerpo izquierdo, ¿no? Pero en neurología siempre vamos a hablar o muchas veces vamos a hablar de la mitad del cuerpo para simplificar. Sí, te escucho. Pero la realidad es que los dos terminan cruzando, o sea, ninguno va directo. A eso es a lo que me refería. Exactamente. Pero igual recibió lo de corticoespinal vulvar, porque no me acordaba bien que el vulvar era justamente para los pares craneales, así que me vino bien. Que ese, acordate que también cruza. Sí, gracias. No. Bien. Justamente acá les escribí de la corteza motora a los núcleos motores de los pares craneales contralaterales. ¿Sí? O sea, todo cruza. Profe, Sí. te hago una consulta. Yo cuando vi esta clase del profesor Jairala, me quedé con una duda, que es que dice que los movimientos extrapersonales influyen la corteza parietal posterior y la corteza premotora, y para los movimientos internamente generados era la corteza motora suplementaria. Pero no entendí cuál sería la diferencia entre los movimientos extrapersonales y los internamente generados. Mira, creo que los movimientos extrapersonales son los que tienen que ver con la relación, digamos, a través del movimiento con el entorno que te rodea. Pero vamos a chequearlo a eso, por las dudas. ¿Te parece? Bueno, sí. Eso es lo que entiendo yo, pero espera que lo vamos a agendar. Sí, estuve consultando también a mi tutor y quedamos en lo mismo, como que tampoco supo contestarme. No importa, lo podemos profundizar. Yo entiendo eso, ¿sí? De hecho, cuando el doctor lo explica en la clase, me parece que el sentido que le da es ese. Bueno, listo, gracias. Igual lo agendamos y en el próximo nos sacamos la duda bien buscado de una fuente. Dale. Bien. Bueno, vamos, yo había vuelto a la corteza entonces. Bueno, entonces tenemos que la corteza se puede comunicar, digamos, hacia abajo, hacia los niveles inferiores, mejor dicho, a través de la vía que llamamos piramidal, ¿sí? De el haz o los haces corticoespinales, y a su vez a través de lo que se llama, así en términos bastante genéricos, sistema extrapiramidal, que está en relación con la regulación del movimiento también, ¿sí? Bueno, entonces, también podemos hablar de este sistema como las vías del tronco encefálico. En el Gannon figuran como vías del tronco encefálico, este gráfico es del Gannon también, y a la izquierda tenemos las vías internas y a la derecha tenemos las vías externas, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que todo lo que es ventromedial, a nivel lo que hablábamos de los haces corticoespinales, generalmente tiene influencia en lo que son los músculos axiales y proximales, ¿sí? Y lo que es lateral tiene influencia, o terminan para ejecutar los movimientos en los músculos más distales. Bueno, y acá se replica esa disposición. En las vías internas tenemos 3 haces que nos señala esta bibliografía. Uno es el haz retículoespinal, otro es el haz tectoespinal y otro es el haz vestíbuloespinal, que van a terminar en la sustancia gris, ¿sí? O sea, en las motoneuronas del asta anterior de la médula. A nivel, sí, alguien me está hablando, a nivel medial. Yo, profe, hago una consulta. Sí. Lo de la vía tectoespinal, porque yo también lo vi desde el Gannon, ¿forma parte de qué vía? Porque no lo encontré en la parte de anatomía. ¿De qué vía? Del sistema extrapiramidal. Recibe conexiones de la corteza y a su vez luego se conecta con la médula a través de este haz tectoespinal. Ok, listo. Fíjate que termina la finalización de esa vía, es la sustancia gris, o sea, el asta anterior,
Sí. de la médula a nivel medial, que va a servir, como dijimos, para el control de los músculos axiales y proximales, con una función de regulación. Está. Listo, muchas gracias, profe. Bien, y a su vez, bueno, sería el techo, la formación reticular y los núcleos vestibulares que emiten estos haces hacia la médula. Y las vías externas que van a tener relación con el control y la regulación del movimiento o de la contracción de los músculos distales, y bueno, y del tono muscular, eso lo vamos a ver, es importante, se originan en el núcleo rojo y el haz se llama rubro espinal, y fíjense que termina más lateralmente en el asta anterior, sí, no, es lateral, ¿sí? Donde termina el haz rubro espinal. Estas vías del tronco encefálico, entonces, repetimos, forman parte del sistema, lo que llamábamos sistema extrapiramidal, que en anatomía creo que lo dan como sistema extrapiramidal, y tienen que ver con la regulación del movimiento. Y acá, este gráfico, que es bastante complejo, lo puse porque Jairala lo usó en la clase y también está en Gannon, y que de alguna manera explica por qué cuando hay lesiones a distinto nivel del sistema nervioso central se producen determinadas posturas y determinado tono muscular. Definimos tono muscular primero, es la resistencia de un músculo al estiramiento, que tiene que ver, como, lo digo en términos bastante coloquiales, como ese estado de semicontracción permanente que puede tener un músculo, más o menos, ¿sí? Puede ser un tono normal, que puede ser mayor o menor, y cuando está patológico pero en menos, se llama hipotonía, y cuando es patológico en más, se llama hipertonía. Clínicamente a la hipotonía le denominamos flacidez, o sea, está muy blando. Cuando vos movés un miembro, no notás resistencia, o mucha menos resistencia al movimiento, porque esos músculos no se están resistiendo al estiramiento. Y a la hipertonía clínicamente le denominamos espasticidad. Vos a los miembros de esa persona que tiene un estado de hipertonía, o ese miembro puede ser, ese semicuerpo, dependiendo de la lesión y todo, va a tener un comportamiento como que vas a notar que te cuesta movilizarle las articulaciones, porque tanto los flexores como los extensores van a tener una alta resistencia al estiramiento. Entonces notás como, entre comillas, duro ese miembro. Esto se denomina espasticidad. No lo dieron en la clase, son términos clínicos, pero yo por ahí les voy introduciendo algunos términos que ya les van quedando. Bueno, y ahí en el gráfico tenemos, por un lado, a ver, voy a agarrar acá el mouse. Sí, Es como ¿alguien quiere algo? todas las vías. ¿Eh? Ahí me estaba fijando, es como una síntesis de todas las vías. Sí, es toda la regulación del tono muscular, este gráfico. Profe, una duda nomás. Dice, ¿es considerada también como una rigidez de vocablo vulgar o no? ¿La espasticidad? Claro, si se me olvidó la palabra en la hora de la prueba, ¿se puede decir rigidez como el reflejo de hipertonía o no? ¿Está equivocado? Se podría llegar a decir, sí, pero en realidad el término correcto es espasticidad. Bien, muchas gracias. Porque rigidez podría llegar a tener otras causas. Cuando vos estás hablando de espasticidad, estás hablando de hipertonía específicamente. En cambio, una rigidez puede ser una rigidez articular por un problema en la articulación. ¿Me explico? Es como más inespecífico. Sí, se entiende. De todas maneras, en neurología también se utiliza el término rigidez para caracterizar algunos cuadros típicos. Pero si te podés acordar de espasticidad, aunque no es obligatorio, porque tiene que ver ya con una parte del examen físico.
Vos pensá que vos podés encontrar un tono normal, aunque puede ser mayor o menor, ¿no es cierto? Obviamente, la variación del tono muscular hacia la postura y hacia el equilibrio. Entonces tiene que variar, no es un solo tono muscular normal. Hay un tono normal en más o en menos, y cuando es patológico en menos se llama hipotonía, y cuando es patológico en más se llama hipertonía. Acordate de eso y va a ser suficiente. Bueno, entonces, tenemos todo este esquema. Eso, estaba en eso, agarrando el mouse. Arriba tenemos la corteza cerebral, ¿sí? Tenemos, por un lado, acá, importante, el núcleo rojo. ¿Por qué importante? Porque nos va a determinar un patrón clínico distinto dependiendo de dónde está la lesión. Por acá tenemos el cerebelo y los núcleos vestibulares, ¿sí? Que bueno, después vemos aparato vestibular, que es un poco más fácil quizás que estos temas. O no, no sé. Bueno, la corteza cerebral, la vía, una de las vías más importantes, por eso le puse acá, la resalté como importante, es la que termina estimulando a la formación reticular del bulbo. También tenemos la estimulación en la protuberancia, pero en la clase del doctor Jairala se señala específicamente la importancia de la estimulación de la formación reticular del bulbo. Esta, a diferencia de la protuberancia, va a ejercer un efecto inhibitorio sobre las neuronas motoras gamma. Recordemos que cuanto más descargan las motoneuronas gamma, más tono muscular voy a tener, porque el reflejo miotático va a estar como más sensible. Bien. El núcleo rojo, que lo estoy marcando acá, a través de las fibras rubroespinales, que ya las vimos, las acabamos de ver en realidad, estimulan a las neuronas motoras alfa flexoras. ¿Sí? Bueno, y después tenemos las conexiones del cerebelo y de los núcleos vestibulares también con las neuronas alfa. En este caso, las extensoras. Entonces, si yo tengo una lesión acá en la línea de puntos A, la corteza cerebral, ¿qué es lo más importante? La inhibición de las neuronas motoras gamma, o sea que con una corteza indemne, o sea, no lesionada, que está conectada adecuadamente con los niveles inferiores, yo tengo una inhibición del tono. Entonces, si yo corto acá, pierdo ese efecto inhibitorio de la corteza, y me queda mi neurona motora gamma más liberada para su descarga y para que ese reflejo miotático esté exacerbado, y por lo tanto lo que voy a tener es una hipertonía, ¿sí? Una hipertonía de los 4 miembros en extensión, porque va a predominar la estimulación de las neuronas motoras alfa extensores. Y extensión de los 4 miembros. Esta postura se llama postura de descerebración. Si bien es patológico, en la clase se dio, por eso se los estoy, y clásicamente en fisiología siempre se dio, por eso se los estoy dando. ¿Qué diferencia hay si la lesión está más arriba a nivel de la línea de puntos D? Que tengo la actividad normal del núcleo rojo, que ¿qué hacía? Estimulaba las motoneuronas flexoras. Entonces la diferencia que tengo, también tengo hipertonía, porque la corteza, recuerden que regula en menos el tono, pero los miembros superiores van a estar en flexión, y esto se llama decorticación. Sí, rigidez de descerebración y de decorticación, sí se usa rigidez también, pero bueno, más correcto es espasticidad, porque ya te está hablando específicamente del tono. Entonces, decorticación con flexión de los miembros superiores, siempre hipertonía.
Esas son las diferencias. Y este gráfico, bueno, recuerden la influencia en el tono del cerebelo, de los núcleos vestibulares, de la corteza y del núcleo rojo y de la formación reticular. En realidad, una vez que lo vayan estudiando, el gráfico se puede simplificar bastante. Y también situaciones patológicas que les denominamos lesión de motoneurona. Cuando tengo una lesión de la motoneurona superior, o sea, la de la corteza, o bien del axón, que está viniendo a la médula, eso se llama síndrome de motoneurona superior. Cuando la que se lesiona es la neurona del asta anterior, de la médula, o su axón, eso se llama síndrome de motoneurona inferior. Y clínicamente se observan diferentes. La superior, por los motivos que ya explicamos, o sea, cuando se lesiona o cuando pierdo conexión con la motoneurona superior, tal cual estábamos viendo en los ejemplos de recién, se produce una hipertonía. Se va a producir también una hiperreflexia por el mismo motivo, porque tengo la descarga eferente gamma liberada, ¿sí? Y van a aparecer reflejos primitivos, como por ejemplo, típico, ante la estimulación de la planta del pie, la extensión plantar, que ustedes saben, porque lo deben haber visto el año pasado, que eso es normal hasta el año de edad, ¿sí? Pero después, con el desarrollo de los niveles superiores de organización, esa respuesta se modifica. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Aquí se recupera. O sea que aparecen reflejos primitivos anormales en una persona de mayor edad. Y en el síndrome de motoneurona inferior, lo que se produce, justamente, como tengo lesionada el efector común, ¿no? Que es la unidad motora, o sea, no las fibras musculares, pero tengo lesionada o el cuerpo neuronal o su axón, ¿sí? Entonces no me va a llegar la información al músculo, que es donde yo evalúo el movimiento. Entonces voy a tener una hipotonía, porque voy a tener menos contracción, voy a tener también una hiporreflexia, o sea, la respuesta, el reflejo homeostático va a estar deprimida o ausente, y voy a tener una atrofia muscular, porque si yo no tengo el estímulo para la contracción, el trofismo de ese músculo va a disminuir su tamaño, su funcionalidad, etc. Entonces esto es lo que llamamos síndrome de motoneurona superior, síndrome de motoneurona inferior. Profe, Sí. el síndrome de motoneurona superior vendría a ser con respecto a la motoneurona gamma y la otra con respecto a la alfa. No, no, no. Las gamma y las alfa están en la médula. Sí. En la superior, ¿qué pasa? Te dejas de inhibir suficientemente a la gamma. Ajá. ¿Sí? Porque tenés o algo cortado, o bien porque tuviste una ACV y se te lesionó la neurona, la motoneurona, las células gigantes de Betz, creo que se llamaban, del área motora, lo que sea. O Sí. perdés la conexión o se te destruyó la neurona de la corteza motora. Ok. ¿Sí? Entonces, lo que se produce es una liberación de ese tono muscular. ¿Por qué? Porque las neuronas, las motoneuronas gamma, dejan de estar inhibidas en forma adecuada, digamos. Claro. Ujú. No es que las inhibe todo el tiempo. Vos, todo esto pensalo siempre que son, a veces hablamos de sí y no, o de todo o nada, cosas que en realidad son grados de inhibición y de estimulación. Claro, existe como un grado menor. Sí. Ujú. Bueno, vamos entonces. ¿Estamos hasta acá? Sí, Sí, profe. Bueno, entonces, en realidad tendríamos que estar articulando permanentemente todos estos conceptos con el ejemplo que nos presenta la UP. Ustedes, en el momento que lo estén presentando,
bueno, cuando hablen de los chicos que están practicando básquet, obviamente están manteniendo la postura, están manteniendo el equilibrio, están teniendo movimientos voluntarios, están teniendo movimientos automáticos. Toda esta teoría se puede articular perfectamente con la situación enunciada en la UP. Ahora vamos a ir un poco más, si bien obviamente que los chicos están parados, están manteniendo el equilibrio, nos vamos un poco más para lo de las nenas, porque justo nos está hablando de que perdieron el equilibrio. Entonces vamos a hablar un poquitito de postura y equilibrio. Sí. Profe, te hago una pregunta, porque es una UP que vos te podés ir por las ramas directamente. ¿Cómo se podría arrancar? O sea, hablando del sistema vestibular o hablando de todo lo que es a nivel medular, las vías, porque es un quilombo para articularlo, para empezar, biológicamente. Mira, en realidad vos podés arrancar por donde quieras, por donde te sientas más segura y también por donde quede más en evidencia, o sea, lo que salte más evidentemente en la UP. A ver, alguien me quiere preguntar algo. Hola, profe. Yo también tengo Sí. la misma consulta. Es una UP que ya vengo viendo hace bastante y no me sentiría cómoda ponerle empezando con reflejo miotático, como se empiezan en las clases. Entonces, yo te quería preguntar si estaba bien cómo lo voy a articular, que es hablar del control motor, cómo se generan los movimientos, todo eso, de ahí a pasar a las aferencias que recibe de tanto como del oído y todo eso, bueno, después pasar a lo que es el equilibrio, lo que le pasa a las nenas a nivel del oído, y de ahí pasar a reflejo como para explicar un reflejo, el vestíbulo ocular, ejemplo. Yo tenía pensado así, no sé si está bien. Mira, en realidad no hay un bien y un mal. Lo que yo siempre sugiero es que ustedes arranquen haciendo una pequeña introducción de 3 o 4 frases donde ustedes puedan dar cuenta de que están entendiendo la situación en su complejidad. En su complejidad tiene que ver con todos esos nivelitos de análisis que teníamos en el dibujo, ¿sí? Y que después ustedes pueden hacer 2 cosas una vez que hicieron eso. Pueden o decirle a los profesores por qué tema quieren que ustedes sigan, lo cual me parece que es lo menos recomendable, o bien arrancar por el tema que quede como más evidente y, por ejemplo, reflejo miotático no es lo más evidente en esta UP, ¿sí? Acá lo que salta más a la vista, por un lado es lo de juego, que lo vamos a ver a lo último, y por el otro lado salta a la vista lo de la pérdida de equilibrio y lo del movimiento voluntario en los chicos que están jugando al básquet. Esa es la orientación que yo le daría como lo que sale como más relevante del enunciado. Por supuesto que ustedes pueden hablar de lo que quieran, pero en realidad lo más importante es, por lo menos, lo que el plan de estudios propone y lo que el área propone, después cada profesor, ustedes saben que tiene como su enfoque y cómo prefieren que ustedes enfoquen las UP. Pero lo correcto es poder decir, leer el enunciado y decir que, bueno, no sé, ahora no lo tengo exactamente preparado, pero en esta UP podemos, como en todas las UP, podemos observar y analizar desde distintos puntos de vista y basándonos en las distintas dimensiones de análisis del proceso salud, enfermedad, atención. Por lo tanto, desde el punto de vista o desde la dimensión social de análisis, acá podemos profundizar en lo que es el concepto de reproducción social, el rol de la escuela, Por el otro lado, también salta a la vista, evidentemente, que estamos frente a 2 edades diferentes, donde es notable el diferente tipo de juego que tiene cada una de estas edades. Si las nenas están en jardín,
deben tener 3, 4 o 5 años, y los nenes, si están en quinto grado, deben tener 9, 10 u 11 años, o 12 años, ¿sí? Entonces, se ilustra perfectamente los distintos tipos de juego en las diferentes edades. También puedo profundizar sobre eso. Y, por el otro lado, lo que vemos es, y lo que también nos propone la UP, es que profundicemos en el conocimiento de todo lo que es la organización del sistema motor, los distintos tipos de movimiento, que es evidente que en este patio todo el mundo se está moviendo, digamos. Entonces tenemos que dar cuenta que conocemos de qué manera se generan todos esos movimientos, y a lo último, en el enunciado, nos hace referencia a una pérdida del equilibrio. Entonces tenemos que poder definir lo que es el equilibrio, y cuándo, en condiciones fisiológicas, porque es obvio que ninguna de esas nenas está enferma, se puede perder el equilibrio, y esto está en íntima relación con la fisiología del sistema vestibular. Por lo tanto, bueno, yo voy a arrancar por este último aspecto que señalé, y que tiene que ver con el funcionamiento del sistema vestibular, y voy a explicar por qué estas nenas pierden el equilibrio y o se tambalean o se caen. Y sí, es la mejor manera de arrancar desde el vestibular para mí. Eso, pero, o sea, entienden que no tiene que ver, para mí lo mejor es hacer, o sea, ¿qué estoy viendo? Cuando ustedes describen algo, una escena que están viendo, no van a ver qué el señor tiene en el bolsillo, que me parece que le sale la billetera del bolsillo. Ustedes tienen que decir, acá lo que veo es un parque que está lleno de personas, es un día de sol, no sé. Es mi sugerencia, me parece que tiene que ver con que ustedes puedan dar cuenta de que observan la situación en su complejidad, y que en realidad por donde arranquen, qué sé yo, es una cuestión de gustos, en última instancia. ¿Por qué no arrancar por juego? No hay una explicación. Ustedes arranquen por donde quieran, por donde se sientan más seguros. Después, por supuesto, ustedes tienen sus estrategias en base a quién les toma el examen. Pero bueno, vamos a intentar pensar en un examen tipo, y para mí la mejor manera de arrancar es esa. Hacer un pantallazo general, como se dice. ¿Seguimos o quieren hacer algún otro comentario al respecto? Y un detalle quiero agregar. El tema que arranquen, lo tienen que saber. Porque que arranquen con uno que no sepan, es como que da la sensación que el resto lo saben mucho menos. A veces quieren a lo mejor hablar de un tema para pasarlo rápido, y bueno, cometen algún pequeño error y está la repregunta, y ya ahí, bueno, no es lo más recomendable. Siempre, una vez que hagan una descripción de la situación general, ustedes arranquen por el tema que más firme tengan. Sí, profe, porque a mí una vez me tocó que yo arranqué sobre juego, hablé un poquito de vestibular, y el profesor me dijo, no, yo quiero que me expliques todas las vías que intervienen, me dijo. Y yo les fui explicando, pero como que por ahí con las vías y como interrelacionar todo en el momento del examen es un quilombo. Y me fue directo ahí, fue como... Bueno, no todos los profesores toman con la misma profundidad tampoco. Pero Claro, sí, hay que arrancar por donde más seguros se sientan. Profe, ¿y reflejo entonces lo podríamos meter con ese tema? Porque también sé que hay profesores que toman lo que es el nistagmo y todo eso. ¿Lo que es qué? El nistagmo, ¿puede ser? Eso lo vamos a ver ahora, sí. Eso lo vamos a ver ahora. En realidad, la explicación por la cual las nenas pierden el equilibrio no es tan difícil. Tiene su complejidad, pero no es tan difícil. Ahora lo vemos. Ustedes, ya les digo, no busquen una fórmula
estática para rendir. Ustedes tienen que poder hacer una presentación general y después irse por el tema que más seguro se sienten. Y eso vale para todas las UP. Bueno, sigo. Hoy obviamente que no vamos a terminar la UP2, pero bueno, la seguiremos la semana que viene. Veo que hay mucha gente que va a rendir ahora en el turno de mitad de año, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, entonces postura y equilibrio. Ahí estábamos, para poder entender lo que le pasó a las nenas. Definimos postura como la relación de las partes del cuerpo entre sí y con el espacio, y el equilibrio, o sea, cuando mantengo el equilibrio es porque mi centro de gravedad se proyecta dentro de lo que es mi base de sustentación o superficie de apoyo. Cuando el centro de gravedad se proyecta por fuera, me voy al suelo. Eso pasa con cualquier cuerpo. ¿Cómo se hace para mantener el equilibrio? Por un lado tenés sistemas que te van a proporcionar información, y por el otro lado el organismo va a realizar los ajustes necesarios basándose en esa información, y esos ajustes van a ser sobre la postura o, bueno, sobre algún movimiento, para poder justamente mantener el equilibrio, que ese centro de gravedad siga proyectado en la base de sustentación. Y esto creo que es bastante didáctico, este tema del triángulo, donde la información para yo poder mantener el equilibrio viene de 3 sistemas. Viene por un lado de la visión, por el otro lado viene del sistema vestibular, y por el otro lado necesito información sensitiva respecto de mi cuerpo, o lo que se llama propiocepción, ¿sí? De cómo tengo apoyado la relación de las distintas partes del cuerpo entre sí, mecanorreceptores cutáneos, receptores articulares, o sea, para que yo pueda tener la información de cómo está dispuesto mi cuerpo en ese momento. Estos 3 sistemas me van a proporcionar lo necesario para que yo pueda realizar mis ajustes y no perder el equilibrio. Estos ajustes pueden ser predictivos, que quiere decir que se realizan antes de que ocurra esa posible pérdida del equilibrio, y después también hay ajustes reflejos que se producen después de que se modificó esa proyección del centro de gravedad. Y las estructuras y reflejos involucrados son, bueno, los ajustes predictivos, ya lo vamos a ver después, el cerebelo, y después están los reflejos cérvico-espinales, reflejos oculares, reflejos de salto, que hacen que yo no pierda el equilibrio. Y vamos a hablar entonces, tenemos que profundizar en el sistema vestibular, ¿sí? Bueno, ustedes más o menos ya saben lo que es el sistema vestibular. Esto es un repaso de algunas cosas. ¿Cuál es el estímulo? El estímulo para el sistema vestibular es la aceleración. ¿Y qué es la aceleración? Es un cambio en la velocidad, ¿sí? O bien del reposo me empiezo a mover, o si me estoy moviendo cambio la velocidad, o acelero o freno. Eso es la aceleración. ¿Y qué aceleración? La de la cabeza, porque están ahí los conductos semicirculares, el sáculo y el utrículo, están en el oído interno que está en la cabeza. Entonces, detecta lo que ocurre a nivel cefálico. ¿Qué tipo de aceleración? La aceleración lineal, o sea, adelante, atrás, arriba y abajo, o la aceleración angular, que es la rotación, para un lado o para el otro. O, bueno, en realidad hay, podrían haber 3 ejes de rotación, ¿sí? La aceleración lineal, los que se encargan de censarla son los órganos otolíticos, que es el utrículo para la aceleración horizontal y el sáculo para la vertical, y para la aceleración angular tenemos los conductos semicirculares anterior, posterior y lateral u horizontal. ¿Cuáles son los receptores? En ese dibujito están, son las células ciliadas que se conectan con el nervio vestibular, ¿sí?
Entonces, ustedes tienen los estereocilios y el sinocilio, que es ese cilio más largo. Ustedes saben que estas cilias están bañadas en endolinfa, que es rica en potasio, y dependiendo cómo se mueva esa endolinfa, va a despeinar un poco o a peinar estas cilias, y dependiendo de hacia dónde se muevan por el movimiento del líquido, va a producirse una mayor o una menor permeabilidad al potasio. El potasio, como es una sustancia con carga, ¿sí? Es un catión monovalente, si ingresa, en realidad ingresa porque la endolinfa es muy rica en potasio, ¿sí? Ustedes saben que habitualmente el potasio tiende a salir de la célula, ¿sí? El sodio tiende a entrar, el potasio tiende a salir. Acá hay tanto potasio afuera que el potasio tiende a entrar. Entonces, cuando entra, ¿qué se produce? Una despolarización, y cuando no entra nada se produce una hiperpolarización. Y el estado del medio que está graficado ahí es el estado de reposo de no estímulo. Acá podemos ver cómo estos receptores, estas células ciliadas, están en estructuras distintas en lo que son las ampollas de los conductos semicirculares, o bien en las máculas otolíticas de los órganos otolíticos, que tienen justamente otolitos, que son cristales de carbonato de calcio que están arriba de estas máculas que son como gelatinosas. En cambio, en lo que son las cúpulas, no existen los otolitos. Ustedes vean la ampliación de lo que es la ampolla de uno de los canales semicirculares. Hay una elevación que se llama cresta ampular, y la cúpula es esa sustancia que en este caso oblitera el conducto, y ahí es donde están sumergidas todas las cilias. Lo mismo que en la mácula también están ahí las cilias, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? El funcionamiento y el estímulo se basa en la endolinfa, ¿sí? Cuando hay movimiento, por inercia, la endolinfa se mueve en el sentido contrario al que se mueve la cabeza, ¿está? Y ahí es donde produce el estímulo, estimulando o bien las cúpulas o las máculas. Vamos al ejemplo de la aceleración angular, que es como más fácil de entender y además tiene que ver con la UP. Se desplaza la cúpula del conducto semicircular correspondiente, en este caso, si la rotación es en el eje vertical, van a ser los conductos semicirculares horizontales. ¿Y qué va a pasar? El conducto semicircular contralateral se va a inhibir, o sea, se excita uno y se inhibe el contralateral. Ustedes esto lo pueden profundizar un poquitito más con lo que son las corrientes ampulípetas y ampulífugas, ¿sí? O sea, cuando la endolinfa, pero quizás es un poco fino esto, cuando la endolinfa se mueve hacia la ampolla, estimula esa cúpula y ese laberinto, esa es una corriente ampulípeta. En el laberinto contralateral lo que ocurre es al revés, es que hay una corriente ampulífuga. Entonces, en uno de los laberintos se produce despolarización y en el otro se produce hiperpolarización, ¿sí? O sea, uno se excita y el otro se inhibe. Funcionan de a pares, ¿sí? Los conductos semicirculares. Bueno, esta información va al nervio vestibular, que se conecta con el cerebelo y con los núcleos vestibulares del tronco encefálico, como ustedes ya saben. A su vez, estos núcleos se relacionan con los núcleos oculomotores a través del fascículo longitudinal medial, que se va a relacionar con lo que nombraba la compañera y que ahora vamos a ver, del reflejo vestíbulo ocular. Después, como vimos en el grafiquito de la regulación del tono, va a dar origen a las vestíbulo espinal, ¿sí? O sea, va a las motoneuronas de la médula o a interneuronas que van a conectar con esas motoneuronas.
se va a conectar también con la sustancia reticular del tronco encefálico y a su vez con la corteza parietal para que tengamos conciencia de ese movimiento. Esas son las conexiones de los núcleos vestibulares. ¿Qué es el reflejo vestíbulo ocular? Permite que yo tenga fija la mirada a pesar de estar moviendo la cabeza. Entonces, por ejemplo, si yo giro a izquierda, en este momento estoy mirando la pantalla, estoy manteniendo los ojos en un punto fijo a pesar de que mi cabeza se movió. Eso, ¿cómo se logró? A través de los músculos extrínsecos de mis ojos, ¿sí? Y estoy hablando, siempre recuerden que lo de la rotación con eje vertical, o sea, la rotación que podemos decir horizontal, lo tomamos como ejemplo, ¿sí? Pero después existe, se puede hacer la homología con todos los tipos de rotación, ¿sí? Entonces, si yo giro a la izquierda, mis ojos en realidad se mueven a la derecha para que yo mantenga la mirada fija. ¿Qué pasó? En mi ojo derecho actuó el recto externo y en mi ojo izquierdo actuó el recto interno, ¿sí? Y es un movimiento reflejo que se llama reflejo vestíbulo ocular y que tiene su origen en las conexiones de los núcleos vestibulares con los núcleos oculomotores que mencionábamos antes, ¿sí? A través del fascículo longitudinal medial. Eso es el reflejo vestíbulo ocular. ¿Qué es el nistagmus? El nistagmus es el movimiento conjugado de los ojos, rítmico y repetitivo, e involuntario. Entonces, produce la oscilación de los ojos en distintos sentidos. Vamos a pensar, porque puede ser horizontal, horizonto rotatorio, porque esto también aparece en la patología. Hay situaciones donde es fisiológico y otras en que es patológico. Pensemos siempre ahora como ejemplo en el nistagmus horizontal. El nistagmus por rotación es justamente lo que no está en el enunciado de la UP, pero es lo que también les pasa a estas nenas, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Está un poco cargada esta diapositiva porque está un poco toda la explicación y quería que les quede para cuando les pase el PowerPoint. Ahí les puse una nena que está girando para la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se va a estimular el conducto semicircular, horizontal, izquierdo, y se va a inhibir el derecho, por todo esto de la endolinfa y de las corrientes ampulípetas y ampulífugas. A su vez, va a ocurrir el reflejo vestíbulo ocular, tal cual lo expliqué antes, ¿sí? Un movimiento lento de los ojos hacia la derecha. Si continúa la rotación, ese movimiento lento de los ojos hacia la derecha se va a seguir cuando llegue al límite, porque mi cuerpo sigue girando, no puedo mirar a través de mi cráneo para atrás, entonces se produce una corrección rápida hacia la izquierda, que en realidad les anticipo que es hacia el sentido del giro. Acá lo que dice es que cuando cesa la aceleración y la velocidad se hace constante, ¿sí? Cuando empiezo a rotar a una velocidad constante, en un momento esa endolinfa va a girar a la misma velocidad que está girando mi cabeza y mis conductos semicirculares, ¿sí? Y que entonces, bueno, ahí justamente está detallado la cúpula, las cúpulas, que es donde están las células ciliadas, van paulatinamente situándose a la posición de reposo, o sea que va cesando la estimulación del laberinto izquierdo y la inhibición del derecho. Cuando se detiene bruscamente la rotación, ustedes... La endolinfa sigue por un tiempito circulando. Sí, en realidad produce una estimulación brusca, ahora lo voy a explicar, pero lo que ocurre es que se produce una estimulación brusca que en realidad es por la inercia de la endolinfa y no porque yo esté girando la cabeza.
Acá está explicado, mirá. Cuando se detiene la rotación, la endolinfa, por inercia, continúa su movimiento hacia izquierda. O sea, yo estoy girando a izquierda, detengo mi rotación y la endolinfa sigue hacia la izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a estimular el conducto semicircular derecho y me va a inhibir el izquierdo. Entonces se produce el organismo interpreta que hay un movimiento cuando en realidad hubo una desaceleración brusca, justamente por la inercia de la endolinfa. Entonces, el nistagmus que ahora va a tener lugar va a ser en sentido opuesto. Por eso les puse, el nistagmus postrotatorio va a tener un movimiento lento a izquierda. Cuando una persona gira mucho y la detenés, si le mirás los ojos le hacen tiqui, 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 que sería clínicamente el nistagmus, ¿sí? El movimiento conjugado de los ojos en forma horizontal repetitiva hasta que en un momento, son unos segundos, después se agota, obviamente, ¿sí? Entonces, en este caso, el nistagmus va a tener un sentido opuesto al nistagmus del inicio de la rotación. El movimiento lento va a ser hacia la izquierda y el rápido va a ser hacia la derecha. ¿Y qué va a sentir la persona esa que se frenó de golpe y sus ojos se siguen moviendo? Va a sentir que el mundo le gira alrededor, porque lo que ven es que el mundo está girando. Pero no coinciden las señales. Claro, por eso pierde el equilibrio, pero yo estoy explicando primero por qué tiene la sensación de giro. La sensación de giro, aunque estaba girando antes y ahora no está girando más, siente que gira, ¿por qué? Porque lo que ve es que las cosas giran a su alrededor, y en realidad las cosas no giran a su alrededor. En realidad lo que están moviéndose son sus ojos en forma repetitiva. Por eso el mareo, vos ves que el mundo gira y después, o sea, como que vuelve, que es en el momento donde se produce la corrección rápida, ahí no hay visión. Entonces vos ves que gira siempre para un lado. Profe, ¿sería más correcto hablar con término de vértigo en vez de mareo? Sí, ahí está, en la diapo lo puse a propósito para eso. Bueno, esta sensación de giro, cuando no hay giro, se llama vértigo, ¿sí? Clínicamente el vértigo es eso, una sensación de movimiento, de giro del mundo alrededor mío. O bien, también está descrito como de mi persona alrededor del mundo, pero en general te lo describen como me gira todo. Profe, O me da vueltas todo. ¿Se puede decir inestabilidad porque escuché que muchos docentes como que no puedes decir mareo o vértigo porque ya implica una definición más patológica y que es muy extensa y que eso lo vamos a ver más adelante y que es mejor decir inestabilidad? ¿Estaría bien así o Mira, no? en realidad, cuanto vos más sepas, siempre va a ser mejor. Nunca va a ser inadecuado que vos utilices términos que son propios de tu carrera. Si a vos te sirve más para entender, usalos. Si te confunden, no tenés obligación de usarlos. ¿Sí? Dale. Es que, claro, decían que hubo exámenes donde decías vértigo y te decían, no, mareo es patológico, es vértigo, y bueno, que por esa problemática de algunos docentes dijeron como que no se usen mejor. Creo que mareo se refiere más a un estado de hipoglucemia o de baja presión, por eso no sé. Profe, yo tenía entendido que hay dos tipos de vértigo, el fisiológico y el patológico. ¿Me podría decir la diferencia de cada uno, por favor? Bueno, el vértigo fisiológico, este es un ejemplo. ¿Sí? Otro puede ser por estimulación de los laberintos con agua de distintas temperaturas, pero eso ya me parece que excede mucho. Vos para fisiológico podés hablar de que es el más típico, ¿sí? Y estaría bien decir en esta UP que las nenas tienen vértigo fisiológico o hay que decir que Sí, tiene una pérdida de la estabilidad, no es que porque tienen dicen todo, tienen las dos cosas al mismo tiempo. Ahora explico bueno, si querés. Vamos a terminar la diapo y ahí sí me hacen las preguntas, ¿quieren? Porque me parece que varias de las cosas que estamos hablando se resuelven con que termine la explicación.
Vieron que ahí puse en la diapositiva diferencia entre mareo y vértigo, justamente para que hablemos de eso. ¿Por qué? Porque en lenguaje coloquial, vulgar, nosotros decimos mareo a lo que en realidad médicamente se llama vértigo. ¿Mm? Cuando un paciente te dice, estoy mareada o estoy mareado, vos tenés que ahondar en las preguntas que tenés que hacerle para diferenciar si lo que tiene es mareo o si lo que tiene es vértigo. Vértigo ya lo definimos, que es esa sensación de giro cuando no hay un giro. El mareo es un síntoma más inespecífico, ¿sí? Es la sensación de inestabilidad bastante inespecífica, ¿sí? Te diría que no hay una forma exacta de describir mareo, sino que es diferenciarlo con el vértigo. Cuando vos le preguntás a la persona si tiene sensación de Profe, giro. yo tenía entendido. Ya terminó. Cuando termino, porque si no, entonces, la sensación de mareo, en los libros de semiología hablan de una inestabilidad inespecífica o caminar sobre algodones. Te los digo textual de lo que por ahí algunos libros de semiología dicen. Y el vértigo es la sensación de giro. Y termino con esto, así las puedo escuchar. Habíamos dicho que para mantener el equilibrio tengo que tener las vías de información, ¿sí? Y los ajustes que tengo que hacer ante esa información que voy recibiendo. Bueno, ¿qué ocurre acá? Acá ocurre que la visión, como esos ojos se están moviendo con el nistagmus postrotatorio, me está informando que yo estoy girando, pero yo no estoy girando, ¿sí? El sistema vestibular, justamente, está en íntima relación con lo que acabo de decir, me está informando que estoy girando. ¿Por qué? Porque justamente el nistagmus se origina por el estímulo de las cúpulas, o sea que el sistema vestibular me está informando que yo estoy girando, pero los estímulos propioceptivos a mí me hablan de que no estoy girando. ¿Por qué? Porque puedo sentir cómo tengo el apoyo en el suelo, puedo sentir cómo están mis articulaciones entre sí, las distintas partes del cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al no tener una información coherente de estos sistemas de información, es que el equilibrio no lo puedo sostener y que probablemente tampoco pueda sostener la postura y me caiga al piso, ¿sí? Y ahora sí, escucho lo que me quieran preguntar. Hola. Profe, yo lo que había escuchado era justamente lo mismo que la compañera dijo en relación a la dificultad de algunos maestros a concebir las definiciones entre vértigo y mareo. Lo tengo entendido por lectura que vértigo va a estar asociado a la sensación de que las cosas giran alrededor y que el mareo va a estar a un estado de inestabilidad en condiciones subjetivas, sea cual sea, de origen central o periférico. Y eso a mí también me cuesta para un momento de prueba sentirme segura en hablar las dos palabras, porque si yo entiendo que el mareo es una sensación que también puede divertir el propio vértigo, porque yo entro en una sensación de que me gira y por ahí tengo la sensación de desmayo, ponele. Es una asociada a la otra, pero que el mareo no necesariamente tiene un vértigo, o sea, tiene la sensación de giro. Vos podés sentir una sensación de que te falta aire y sentir el mareo. ¿Se me entiende? Entonces, si pudieras decir algo como para defendernos de esa cuestión más de definiciones, a mí me gustaría tenerlo, porque la saber como está escrita en el libro está, pero después como el otro se lo toma, y como dijo la compañera, como una cuestión más patológica, nos deja así, inseguros de citarlo. Profe, Sí. yo para rendir un final, no, podría decir solamente que se tambalean omitiendo vértigo y mareo, porque la verdad que no tengo ganas de entrar en una discusión. Porque las nenas dicen que se tambalean y pierden la estabilidad. Las de 3 años están girando y bailando sobre sí mismas, ¿no? La UP2 dice eso. Pero Decís para pérdida de equilibrio.
Pérdida de bueno. equilibrio, no Bueno, pérdida bueno. de estabilidad, porque en realidad estamos estudiando una variable específica que es el equilibrio. Bueno, pero para no entrar justamente en esto de vértigo y mareo y todas esas cosas, le decía yo, porque la verdad, perder un examen por eso, cuando hay Como tantas cosas para ustedes estudiar. quieran, como ustedes quieran, eso pueden nombrarlo o no. Yo pienso que quizás hay gente que se los puede preguntar a lo mejor a los de vértigo, o si ustedes lo nombran, mucha gente lo nombra, por eso se los pongo acá en la diapositiva. No es obligatorio que ustedes utilicen términos de la patología, solo que a mí, sinceramente, me resulta más fácil decir vértigo que sensación de giro. Me resulta más objetivo, más específico, y que no es tan fácil, no es tan difícil de adquirir. Creo que facilita, por eso lo traigo. ¿Y ¿Entienden? cuál podría ser, sí, profesora, y cuál podría ser la definición puntual entre vértigo fisiológico y el patológico? Porque el fisiológico es algo normal, ¿verdad? Y el patológico ya lo que no es normal. Lo que es Porque sí, fisiológico es normal, justamente, que no responde a una patología. Lo que es patológico es que es un síntoma que responde a una patología. o en una, pero así nada más con esas palabras está bien definido, o se podría utilizar algo más para definir a los dos vértigos. No, eso. Fisiológico y patológico es eso. En todos los síntomas que vos tengas. Gracias, profe. Sí, eso es. Fisiológico es normal, o sea, es parte del funcionamiento normal del sistema vestibular, que exista un nistagmus postrotatorio y que exista una pérdida de equilibrio después de una rotación sostenida cuando hay una desaceleración brusca. Eso es fisiológico. Tu cuerpo funciona así y el de todas las personas normales funciona así. Por eso es fisiológico. Lo patológico es cuando hay una enfermedad o alguna condición anormal que ocasionan un cuadro. Esa es la definición. Después no se confundan con central y periférico, eso ya sí es para otros años. Y el mareo es muy sencillo. El mareo es la sensación de inestabilidad inespecífica, ¿sí? Pero eso, si quieren, pueden no Sí, profe, decirlo. pero mareo ni siquiera se nombra, porque como algo patológico y, o sea, no, yo no lo nombraría. Claro, por eso, pero yo se los aviso para que ustedes entiendan y porque no quiero porque justamente siempre que hay una diferencia entre el lenguaje que utilizamos permanentemente en la sociedad y el lenguaje que usamos técnico específico en la medicina, hay que recalcarlo para que no quede arrastrado el error y que ustedes digan en el examen las nenas se marean, por ejemplo. Si van a usar, tienen que usar la palabra vértigo, y si no, no usan ninguna. Digan sensación de giro y punto. Nomás agrega a la compañera que el profe va a tomar mareo en la situación de Lorena en el desmayo, una sensación de desmayo que está tenés razón. acosechando. Dice mareo el enunciado, ¿verdad? Eso sería mareo, profesora, porque mareo era la sensación ilusoria de caminar entre algodones, lo tengo estudiado yo. Bueno, eso. claro, y el enunciado de Lorena dice la palabra mareo, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, entonces tienen que saber mareo, chicas. ¿Por qué no lo tienen que saber? Si está en un enunciado, lo tienen que saber, por más que sea patológico. Lo mismo que decimos, sí. Me matás, profe, sí. Pero mareo, sensación subjetiva, no subjetiva, perdón, sensación inespecífica de inestabilidad, o buscate otra definición en algún diccionario médico, o en un libro de semiología, son 4 palabras. Profe, no se asusten. y cuando dice que se desmaya seguido del mareo, Lorena tiene un síncope. ¿Síncope sería desmayarse o estoy equivocada? Yo ahí ya no entraría tanto, porque en realidad Lorena no se desmaya. Lorena no llega a tener un síncope. Escuchen, gracias, profe. vamos a hacer una cosa. Ahora ya son las 8:30. Yo no sé si no se va a cortar la reunión. Vamos a tener que seguir la próxima, ¿sí? A partir de donde dejamos la semana que viene, que probablemente sea en la facultad. Vamos a ver si lo podemos hacer también híbrido, para que participen los que no pueden llegarse hasta la facultad. Recuerden que... Sí. Disculpe, ¿puede tratar de que sea híbrido, porfa? Por favor, porque a esta hora trabajo, entonces se me recomplica.
Sí, sí, es lo que vamos a intentar, creería que sí. Dale, gracias. Muchas Eh, gracias. sí, no sé si no se va a cortar, porque el link que me pasaron institucional es hasta las 8:30. A ver, ¿están ahí? ¿La clase presencial cuándo sería? ¿La próxima? El miércoles que viene a la mañana. Ok, gracias. Vamos a terminar esto y vamos a empezar con la UP3. Profe, por las dudas, el enunciado de las 6 no dice mareo, nomás la cuestión de que ella se levanta bruscamente, y ahí va a traer la cuestión del mareo. Por las Y dudas. sí, son palabritas de algunas cuestiones de semiología que no les cuesta nada. Son, para toda el área deben ser 2 o 3 definiciones. ¿Y de semio de dónde se lee, profe? ¿Del Argente o del Muniagurria? Donde quieras, le tendrías que preguntar a algún profe de semiología, pero el Muniagurria está bien, y te dice eso, si ya lo sabes además. Me lo dijiste recién, la definición de mareo. Bueno, pero por las dudas, como para tener una seguridad. Búscalo de ahí o de cualquier diccionario médico. Cualquier libro de Gracias, semiología profe. que vos puedas citar la fuente y decirlo, leí de tal libro. Ya con eso es suficiente. Gracias, profe. No, de nada, de nada. Bueno, entonces quedamos, déjenme mirar. Vamos a terminar a partir de cerebelo y con juego queda bastante. Queda un poco menos de la mitad para el miércoles que viene. Y bueno, arrancamos con algo de la UP3. ¿Ok? Dale, profe, muchas gracias igualmente. Bueno, no, por favor, por favor. Está bueno que participen y hagan preguntas. Profe, le hago la última consultita para Sí. terminar. ¿El miércoles que viene es presencial? ¿No se puede hacer de esta modalidad? Va a ser presencial, pero probablemente lo podamos transmitir y hacerlo híbrido. Lo que sí, para la gente que se queda en su casa, la participación va a tener que, voy a ver cómo lo hago, porque es Claro, muy difícil poder interactuar con estudiantes presenciales y virtuales al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Pero Pueden para... estar tipo oyentes, ¿me explico? Claro, claro. Sí, entiendo. Genial, bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, gente, nos vemos entonces la semana que viene. Nos comunicamos a profe. partir del grupo de WhatsApp. Gracias, profe. Chao. Gracias. Alguien me está llamando. Quienes no estén en el grupo de WhatsApp me pueden escribir al correo electrónico que pasé al principio. Dale, Daniela, profe. decime. Daniela Zambrano, te estoy escuchando. Sí, hola. Eso, quería saber el correo electrónico porque yo me uní tarde. Ah, ok. Espera que lo ponemos. Ah, no, no es eso lo que estoy compartiendo. Ahí voy. Ahí está. ¿Lo ven? Sí, muchas gracias. juliabaravalle@hotmail.com. Si son varios, obviamente armaremos otro grupo para que puedan estar. Bien. Gracias. Dale, profe, genial. Chao, Bueno. profe, buen fin de. Igualmente. Chau, Gracias, chau. profe. Gracias. Profe, muchas gracias por la información. Chao, profe. Chau, gente. Que estén bien.